Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Víctor Maldonado, analista político, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Sí, señor. Con quien vamos a abordar este tema 28 años. Así es. 28 años, Víctor, de un muro que se convirtió en el símbolo de un pueblo dividido contra su voluntad. Así es. Gente que no quería estar separada, pero que la obligaron a estar separada toda esa pila de años. ¿Qué fue realmente lo que cayó cuando cayó el muro de Berlín y se produjo aquella explosión de alegría? Bueno, yo creo que cayó la expectativa de un sistema. El mundo, no solo era Berlín el que estaba dividido, era el mundo que estaba dividido entre los sistemas asociados a la libertad, al respeto de la libertad del individuo, y los sistemas asociados a la igualdad, al igualitarismo, a eso que se llama comunización, y por eso, digamos, se llama a uno el capitalismo y al otro el comunismo. Lo que se derrumba con la caída del muro de Berlín es la expectativa de que podía ser viable el comunismo, que podía ser viable la planificación central de la economía, que podía ser viable el que un burócrata pudiese determinar la vida y circunstancias de la gente y que podía encargarse de la felicidad de la gente. Bueno, todo eso se derrumba cuando cae el muro de Berlín, y cuando cae el muro, uno entonces, el mundo se da cuenta que esa atrocidad llamada comunismo no tenía sentido, que no tenía viabilidad. Que no es ningún igualitarismo, porque unos son más iguales que otros. Bueno, eso decía el célebre cerdo Napoleón del cuento del Rebelión en la Granja. Ese igualitarismo pareciera como que es beneficioso, Víctor, para la gente. La caída del muro es histórico, pero también ese bloque comunista había dando demostraciones y dando pasos de descomposición. Así es. Ya habían ocurrido en los otros países procesos, y además estaba ya en marcha la llamada perestroika, ¿no? Y Glasnost de Gorbachov, que implicaba finalmente una apertura, ¿no? Así que son varios hechos. No, claro, por supuesto, esto es un símbolo. Tú sabes, Víctor, que mucha gente, yo le decía, oye, de repente cayó el muro de Berlín. No, eso no es de repente. Como dice Manuel, hay una serie de hechos que venían encadenándose para conseguir eso. Sí, yo creo que la caída de esto que se conoce como la caída del muro de Berlín, que ocurrió hace 28 años, un muro que duró 28 años. Sí, coincidencia, ¿no? Coincidencia, es simplemente la representación simbólica de un colapso. Y para que haya colapso, pues tienen que haber ocurrido muchas cosas. En primer lugar, una economía que no funcionaba. Uno baste con leer las crónicas de Richard Kapuscinski sobre el imperio, sobre la Unión Soviética, y ese era un país de comiquita, un país de mentira, donde el trabajo no tenía ningún significado, donde no había servicios públicos, donde el racionamiento era el signo de la gente. Pero por otra parte, también ocurrieron cosas alrededor. La transparencia, el Glasnost y la perestroika, que fue planteada por Gorbachov, lo único que demostraron es que había otra forma de vivir diferente a esta, y que todo no podía ser represión y opacidad. Y creo que también se percataron, no sé si estás de acuerdo, ustedes están de acuerdo, que se percataron de que el desmoronamiento que se producía, que no era producto de una lucha en las calles ni de un enfrentamiento permanente, sino que el mismo desmoronamiento del sistema, por su propia incapacidad y su incompetencia para resolver ya las demandas de la gente, pues ya venía produciendo algo que ellos no iban a poder detener. Claro, los politólogos dicen que la Guerra Fría fue el mejor momento de eso que llaman el efecto demostración. O sea, era muy difícil ya en el último tercio del siglo XX, con las telecomunicaciones que ya estaban entrando en una época de revolución, bueno, que ellos ocultaran que los demás vivían mejor. O sea, el demonizado mundo capitalista gozaba más, era más feliz, tenía más cosas a disposición, gozaba de un mejor nivel de vida, y eso se colaba. Hoy comentaba... y que además tú podías llevar el Sputnik a la Luna, pero tu gente se estaba muriendo de hambre. No, porque llevaron el Sputnik a la Luna, que fue un inmenso acto de prepotencia, hambriaron al pueblo soviético. Bueno, entonces, y también la expansión del militarismo, ¿no? Del armamentismo. Que era una forma de onanismo totalitario. ¿Qué significa esto? Necesitaban, porque es que el comunismo necesita hacer gala de la fuerza, y necesita hacer gala de la fuerza porque necesita reprimir al ciudadano, y necesita reprimir al ciudadano porque nadie por las buenas se deja expoliar sus derechos de propiedad,
y a nadie por las buenas se deja quitar tres derechos que son importantísimos, que son propios del siglo XX, que son propios del capitalismo y de las buenas cosas que ocurrieron con la revolución industrial. El derecho a pensar lo que tú quieras, el derecho a hablar lo que tú quieras y el derecho a comer lo que tú quieras. Bueno, sucede que el comunismo estaba montado precisamente sobre la expoliación del pensar, del hablar y del comer, y entonces había transformado a 200 millones de personas en 22 millones de kilómetros, administrados centralmente en un gran experimento bueno, de servidumbre. estás hablando del derecho a la vida, estás hablando del derecho a la libertad de conciencia, y eso es connatural al ser humano, eso no lo trajo ningún sistema, es connatural al ser humano. Pero te lo niegan, pero claro, la revolución industrial que hace que tú efectivamente tengas suficientes holguras como para no pensar todo el día cuál es el mendigo de pan que tú no te has comido pero que quieres comer. El capitalismo, la revolución industrial, la libertad produjo un revolcón en la condición de vida de la gente, que por eso es tan bonita la historia. Porque si uno ve al mundo en perspectiva, uno se da cuenta que el comunismo está montado en una inmensa mentira y está cabalgando en el resentimiento de la gente. Porque lo que ha ocurrido entre el final de la Revolución Francesa y lo que llevamos del siglo XXI es una inmensa revolución de la prosperidad fundada en la libertad, que el comunismo durante 70 años negó. 1 millón de presos en 20 años tuvo la Gulag. 1 millón de presos enviados a centros de reeducación en la época peor del estalinismo, simplemente porque pensaban diferente. Y los 70 millones que cayeron con las purgas, así es, ¿no? los procesos políticos inventados. Porque están comenzando nuestros televidentes tuiteros. Manuel. Sí, dice Bolívar Divisa, la caída del muro de Berlín no fue de la noche a la mañana, eso fue gracias a un pueblo decidido a dar la vida como así fue para lograrlo. Bueno, y tenemos a Romeo Martínez, también un evento que deja profunda reflexión en cuanto a la perdurabilidad del comunismo. No hay mal que dure 100 años. Así es. En ese caso, también, los 70. También, Víctor, aparte de esa reflexión en relación a la naturaleza del régimen comunista, en todos estos acontecimientos que precedieron la caída del muro, hay que tomar en cuenta los cambios geopolíticos que habían ocurrido. Así es. Emergió el tercer mundo, producto de la descolonización, la democracia se consolidó como un sistema ya universal, y todo eso fueron factores que se añadieron, sin duda, a esta crisis que Gorbachov la previó, ¿no? Y trató de facilitarla sin poner en riesgo, digamos, su proyecto, pero que no pudo al final. Se le fue de las manos. Yo creo que, por supuesto, la historia de la humanidad la construyen los seres humanos. Efectivamente, muchos hicieron todo lo posible para evitar la servidumbre, pero uno tiene que escuchar el discurso en el Congreso de la Juventud de Juan Pablo II, esa gran frase, no tengan miedo, que es un poco para vincular con lo que dice el amigo tuitero. Pero es que él había vivido todo ese proceso. Llegó un momento en el cual la gente se preguntó, y ese fue el principio de la caída del sistema comunista, si esa era la única forma para vivir, si era el único a lo que tenían que resignarse. Y por supuesto, Reagan, 3 o 4 años antes, desde Berlín le pedía a Gorbachov, por favor, tumba este muro. Derriba ese muro. Derriba ese muro. Al final, esa larga agonía, era obvio que sobre la base de las armas, la represión, la ideologización y los privilegios de una nomenclatura no podían mantener un imperio de planificación central tan extenso sin someter a la gente a muchísimas penurias. Eso se cayó tanto como lo tumbaron. O sea, eso colapsó tanto como fue importante la presencia de gente esclarecida como Juan Pablo II, pero Ronald Reagan. Porque ya no podía mantenerse en pie en el espíritu de la gente. Ahora, lo sorprendente del proyecto... Otra causa, Víctor, que es el poderío militar soviético que no se puede negar, o no se podía negar en su momento. Pero que costaba muchísimo dinero. Claro, pero entonces eso colapsa de alguna manera cuando hay el planteamiento de la famosa guerra de las galaxias. Así es. ¿No? Del presidente Reagan, frente a la cual sube la parada, como dicen los jugadores, y la Unión Soviética y Gorbachov no pueden llegar a ese nivel, y se plantea entonces la posibilidad de una supremacía bélica de Estados Unidos, que antes estaba en discusión porque se consideraba, por eso la Guerra Fría, que eran dos potencias militares. Así es. Llega un momento en que estos regímenes que están condenados a colapsar
se dan cuenta que lo económico no les da más. O sea, llega un momento en que la realidad les pasa factura a estas ideologías, el que intentan sojuzgar la libertad del hombre. Pero yo quería también señalar el inmenso papel que tuvo Kohl, o que tuvieron los alemanes occidentales en porque ellos tenían un proyecto constitucional, que era la reunificación de Alemania. Ellos sabían que en el caso de ocurrir significaría muchísimo trabajo, muchísima transferencia de recursos a una parte del Estado alemán que se había quedado atrás. Comentábamos antes de comenzar el programa lo que significaba pasar de Alemania Occidental a Alemania Oriental. Esta mañana decía el profesor Eric del Búfalo que hasta cambiaba el clima, cambiaba el color, todo era gris. Bueno, es que ese es el color y la temperatura de la represión. Y eso lo viví yo personalmente, inclusive viví después el cambio. 15 años después volví a Berlín y era impresionante lo que lograron en 15 años. Así es. Impulsar un cambio, pero significativo y notorio en Berlín Oriental. Y lo que significa la generosidad de un país, los alemanes, de asumir el Estado que se había venido a menos, de incorporarlos, de integrarlos, de compartir con ellos los mismos derechos. Y bueno, Angela Merkel es una canciller cuyo origen es... que procede de Berlín Oriental, de Berlín Oriental. Nos dice Douglas Pérez, el invitado, ¿por qué si el comunismo es y ha sido retraso para los pueblos que lo adoptan, aún así existen naciones que lo pretenden instalar? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, eso es otro programa. Y la verdad es que ya se nos ha acabado el tiempo. Así es, pero una sola cosita, porque el resentimiento, que es el caldo de cultivo del comunismo, siempre está presente con gente que está interesada en explotar el resentimiento de la gente. Muchas gracias por habernos acompañado, Víctor. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos.